les voy a presentar el texto titulado La institucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora, escrito por Scott Mainwaring y Mariano Tercal. Pasa, por favor. En este texto se van a examinar las tres grandes diferencias que hay entre los sistemas de partidos en democracias tanto desarrolladas como poco desarrolladas. El hilo conductor de todo el texto va a ser que los niveles de institucionalización tienen que ver con el tipo de democracia. Ese es el hilo conductor que los dos autores que van a basar en su texto. De acuerdo, entonces el argumento central sostienen los autores que es el sistema democrático y los semidemocráticos menos desarrollados son mucho menos institucionalizados, y a la inversa que las democracias más desarrolladas son mucho más institucionalizadas, y eso lo veremos ahora por qué. Siguiente. La primera diferencia que abstraen los autores del texto trata la volatilidad electoral y la estabilidad electoral. Ellos mantienen que las democracias y semidemocracias menos desarrolladas son menos institucionalizadas y a la vez muestran mayores niveles de volatilidad electoral. Y a viceversa, las democracias más desarrolladas son más institucionalizadas y por tanto resultan más estables electoralmente. Esto se puede demostrar a través de una tabla. ¿Sigue, por favor? Vale. En esta tabla, bueno, en este gráfico, lo que podemos ver en la primera columna son una serie de países ordenados según el nivel de volatilidad electoral. El estudio se ha realizado por el Freedom House y, por tanto, en la segunda columna podemos ver el nivel de volatilidad electoral. Hasta luego. En la tercera columna podemos ver las elecciones incluidas para este estudio, que vemos que son todas de la tercera ola democratizadora, y por tanto lo que podemos apreciar en este gráfico es el siguiente, que el ordenamiento de los países según su nivel de volatilidad electoral coincide también con otros niveles como es el socioeconómico. El índice del desarrollo o el índice de la renta per cápita, al igual que el índice del desarrollo humano de un país. Es decir, a menor volatilidad electoral, que en este gráfico lo encabeza Estados Unidos con un 3,2, y la diferencia que tiene con el país que está al final de esta lista, que sería Ucrania, con un 59,2 de volatilidad electoral, coincide a su vez que el país, por ejemplo, Ucrania, en este caso, tiene un menor nivel de desarrollo, un menor nivel de renta per cápita y un menor nivel socioeconómico que en este caso Estados Unidos. Como podemos apreciar en la mitad, España tiene un 16,5 de volatilidad electoral y por tanto se sitúa bastante en la media. Siguiente. De acuerdo. No, perdona, vuelve a la tabla otra vez. Una cosa que me ha parecido muy interesante en el texto es que podemos ver que en el estudio se ha analizado que con un incremento de $1.000, porque todo esto se basa en dólares, ¿no?, del nivel socioeconómico. Un incremento de $1.000 significa para una democracia un incremento del 1,29% en cuanto a su volatilidad electoral. Es decir, que pierde ese tipo de volatilidad electoral con cada incremento de $1.000 en su desarrollo socioeconómico. Vale, sigue. La siguiente diferencia sería el vínculo partidista. Al principio nos mencionan los dos autores que han tenido varios problemas con la literatura para trabajar sobre este tema, ya que la mayoría de la literatura se basa en que los sistemas institucionales siempre serán fuertemente arraigados a un sistema partidista. Entonces no les ha sido tan difícil abstraer ejemplos que muestran lo contrario. Por un lado, ellos mantienen que el vínculo partidista por el voto ideológico tradicional, es decir, en la escala tradicional de la izquierda y derecha, es mayor en democracias desarrolladas. Y por otro lado, mantienen que el vínculo partidista es mucho más débil en democracias poco desarrolladas. Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo de la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos observar... Un momentito. Vale, en esta tabla podemos observar otra vez los países del mismo instituto, del Freedom House, y
y esta vez están ordenadas según o sea, la media del posicionamiento en cuanto a la escala izquierda y derecha. Y para entender esto mejor, se supone, en el ejemplo de España, que en el ejemplo de España han cogido a los ciudadanos y les han preguntado en qué número de la escala ideológica te sitúas. Han recogido todas las muestras de los ciudadanos españoles y han hecho la media. Es decir, si yo soy de izquierda y me sitúo de izquierda en un 2 y mi compañero que es de izquierda se sitúa siendo de izquierda en un 4 y el otro compañero que es de derecha se sitúa en un 7 y el otro en un 9, la media va a ser mucho mayor que si todos los ciudadanos españoles que se creen que son de izquierda se valoran a sí mismos en el mismo rango, en el mismo número, que en números muy distintos. Entonces ahí se ve la diferencia. Por ejemplo, en Suecia, que encabeza esta tabla, tiene un posicionamiento del 1,35, es decir, que todos los ciudadanos a los que han preguntado, según su posicionamiento ideológico en la escala de izquierda a derecha, se han situado más o menos en la misma puntuación. Mientras que en Venezuela aquí están en 3 puntos de diferencia, es decir, que hay gente que se siente ideológicamente de derechas o de izquierda, pero se sitúan en la escala de puntos muy separados del uno del otro. Eso es lo que vemos. Y aquí vuelve a haber una concordancia con los niveles socioeconómicos que hemos visto en la otra tabla, ya que Venezuela, en el otro era Ucrania, aquí es Venezuela, tienen unos índices socioeconómicos mucho menores que los países que vemos que encabezan la lista del posicionamiento partidista. Es decir, que hay otra vez una semejanza entre el desarrollo humano, los niveles socioeconómicos y la renta y el PIB per cápita. Siguiente. Vale. Cuanto a la tercera diferencia, se abstraen los vínculos entre el votante y los candidatos personalistas. Vale, los autores sostienen que las democracias y semidemocracias no institucionalizadas mantienen vínculos entre votantes y candidatos más personalistas, mientras que aquí no lo he puesto, pero mientras que las democracias, que son mucho más institucionalizadas, tienen más vínculo partidista y no personalista. Bueno, ellos han hecho un análisis, sobre todo en países latinoamericanos, y los resultados de estos son que muchos cargos en Latinoamérica se votan aunque no sean políticamente, ¿cómo se dice?, ordenados a la izquierda o a la derecha. Es decir, en Latinoamérica hay un amplio nivel de candidatos que se presentan a las elecciones siendo políticamente independientes. Y esto lo vamos a ver en la siguiente tabla, que aquí solo vemos 7 países. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo, vuelve a ser un estudio del Freedom House para aclarar esto. En Estados Unidos vemos que los votos que han obtenido candidatos que son políticamente independientes es del 0,3 en las últimas elecciones, que son estas, y en las últimas 5 elecciones de Estados Unidos han llegado a un 6%. Vale, por otro lado vemos que en Perú, en este caso, en las últimas 5 elecciones se han conseguido hasta un 32,7% de escaños que son presididos por políticos ajenos a un partido. Y, por ejemplo, en Colombia, en las últimas elecciones que se han estudiado, hay un 66,5% de cargos políticos que son independientes de cualquier partido. Y, como en las otras tablas también, coincide que hay una correlación entre los niveles socioeconómicos y niveles de desarrollo humano. Vale, siguiente. Bueno, y para llegar a las conclusiones, los datos empíricos verifican el argumento central que habían sustentado los dos autores al principio, que es que los sistemas democráticos o semidemocráticos desarrollados o menos desarrollados se diferencian en cuanto a su nivel de institucionalización. Y es cierto, lo hemos visto a través de estas últimas tablas. Es decir, que como grandes conclusiones de los dos autores, se manifiesta que a mayor institucionalización el sistema es más desarrollado y a menor institucionalización el sistema democrático es menos desarrollado.
Y ya para concluir el trabajo, me remito al argumento central y a las variables, que en cuanto al argumento central sería los sistemas democráticos o semidemocráticos menos desarrollados o menos institucionalizados, mientras que aquellos sistemas democráticos desarrollados son más institucionalizados. Es decir, el mismo argumento central que hemos visto expuesto por los autores. En cuanto a las variables, la independiente sería el desarrollo o poco desarrollo de un sistema democrático, la variable independiente, institucionalización de sistemas democráticos o semidemocráticos, al igual que la volatilidad electoral de un sistema democrático, el vínculo partidista de un sistema democrático y las relaciones personalistas de un sistema democrático. Y en cuanto a indicadores, he podido abstraer dos, que son la riqueza o el índice per cápita de un país y el nivel de desarrollo humano de un país democrático. Y ya está, gracias.